Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kebab. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La madrugada de uno de los barrios más emblemáticos de Estambul se convirtió en el escenario de una historia que, con cada hora que pasa, parece adquirir nuevas capas de misterio y doble intención. En el corazón de Nianta, bajo la pálida luz de farolas y escaparates, dos figuras del firmamento televisivo turco, Altay Ulusoy y Demet Özdemir, protagonizaron una secuencia de gestos que ha encendido tanto a fans como a medios internacionales. Llegaron juntos a un establecimiento de moda y se marcharon por distintos caminos, dejando tras de sí preguntas que aún reclaman respuesta. Los relatos coinciden en un detalle importante: la discreción. No se trató de una irrupción, tampoco de un paseo ostentoso. Ambos ingresaron sin pausa, con la naturalidad de quienes conocen el lugar y, quizás, la intención de pasar desapercibidos. El local, conocido por su clientela selecta y por ser punto de encuentro de la escena artística, recibió a la pareja con la habitual privacidad de sus reservados. Se dice que eligieron una mesa apartada, en una esquina que protegía su voz de oídos ajenos y aislaba sus gestos de la voracidad fotográfica. Quienes pudieron observarlos desde la distancia mencionan una conversación densa, sostenida y, en varios momentos, cargada de complicidad. No fue un diálogo casual, hubo inclinaciones cercanas, miradas que parecían calibrar planes y pausas que sugerían que, fuera de la luz de los flashes, se trataba de una charla de alto contenido. Algunos testigos empleados del establecimiento comentaron que la intención fue limitar al mínimo las intervenciones externas. Solo el personal del sitio tuvo acceso a su mesa, y los pasos de los asistentes se hicieron más lentos en su presencia, como si aquellos pocos metros alrededor de la pareja formaran una especie de semicírculo de respeto. La primera salida, y tal vez la más comentada, fue la de Demet Özdemir. Ella abandonó el lugar por una puerta secundaria, evitando la avalancha de preguntas que ya aguardaban en la calle. No pronunció palabras. Su rostro mostró una tensión contenida que disparó interpretaciones de todo signo, desde la posibilidad de que guardara noticias profesionales hasta la conjetura de un asunto personal que prefería preservar lejos de cámaras. Su desplazamiento hacia un vehículo estacionado fue decidido y rápido, y la ausencia de interacción con la prensa multiplicó, de inmediato, las hipótesis. Transcurridos aproximadamente 10 minutos, una segunda escena se desplegó frente al público. Altay Ulusoy emergió por la entrada principal con una actitud opuesta a la de su acompañante. Mientras ella optó por la reticencia, él pareció dominar la situación con serenidad. Una leve sonrisa y un saludo fugaz bastaron para crear una imagen de tranquilidad que contrastó con la marcha sigilosa de Demet. Ese componente dual, dos salidas, dos tonos emocionales, fue lo que alumbró la columna vertebral de los titulares y provocó comentarios tan dispares como intensos en plataformas digitales. ¿Por qué la estrategia de partir por rutas diferentes? La explicación más sobria apela a una táctica para evitar un acoso mediático innecesario. Elegir puertas distintas reduce el contacto con reporteros y minimiza el riesgo de filtraciones. No obstante, hay quienes ven en el gesto algo más calculado, señalan la posibilidad de que la separación intencional buscase precisamente encender rumores controlados que beneficien a un eventual anuncio futuro. En la industria del entretenimiento, la duda no es un error táctico sino, a veces, una herramienta para medir reacciones y ajustar movimientos posteriores. En los círculos profesionales, las especulaciones han adoptado matices concretos. Varias fuentes en la producción televisiva sostienen que ambos intérpretes se han situado frecuentemente en el radar de proyectos conjuntos, y que su química frente a la cámara es un factor atractivo para creadores de contenido. Así, una teoría bastante difundida es que la reunión no fue únicamente social,
podría haber sido una negociación preliminar para una colaboración de alto perfil, ya sea una serie dramática con ambiciones internacionales o un filme que busque explotar la sintonía que los actores podrían ofrecer juntos. Otros, con menos optimismo, advierten que la ausencia de declaraciones oficiales favorece la especulación sin control, y que hasta que no exista una confirmación, cualquier versión no es más que eco. Mientras tanto, las redes sociales han tejido una narrativa propia. Entre usuarios hay quienes celebran la simple posibilidad de ver a estos dos artistas compartiendo un proyecto. Otros transforman la salida separada en evidencia de un romance clandestino, y hay también voces que critican el montaje mediático y denuncian la invasión a la privacidad. Los hilos de comentarios se llenan de análisis minuciosos, desde la sincronía de sus relojes hasta la dirección de sus pasos, pasando por la selección del coche de cada uno. En ese sentido, la atención no se limita a un único ámbito. Lo profesional y lo privado se mezclan hasta volverse casi indistinguibles a los ojos del gran público. La ausencia de un comunicado oficial por parte de Atay o de Met no hace más que intensificar la intriga. En una era donde cada silencio es interpretado y medido, la decisión de no hablar inmediatamente alimenta una maquinaria de rumores que, una vez en marcha, raramente se detiene. Y esa maquinaria es la que, en ocasiones, convierte un encuentro ordinario en una narrativa prolongada, con capítulos que se extienden durante días y que requieren, para su resolución, una palabra oportuna de los protagonistas. A nuestra audiencia española le hacemos llegar esta pieza informativa con un doble propósito: por un lado, ofrecer el relato más completo posible de los hechos; por otro, invitar a la reflexión sobre los límites entre la curiosidad legítima y la exposición innecesaria. ¿Qué opinan ustedes, seguidores de K-pop? ¿Creen que la salida por puertas distintas apunta a una estrategia para proteger un proyecto futuro, o piensan que es la pista de un vínculo personal que ambos desean mantener lejos de la prensa? Sus comentarios no solo alimentan el debate, sino que nos ayudan a entender qué aspectos de estas historias interesan más a nuestra comunidad. Si te interesa seguir cada giro de esta crónica en tiempo real, recuerda suscribirte a K-pop y activar las notificaciones. Así serás de los primeros en enterarte de cualquier declaración, publicación o filtración que arroje luz sobre la velada en Nianta. Además, si quieres apoyarnos más de cerca, considera pulsar el botón unirse/join para acceder a contenido exclusivo y contribuir a que mantengamos una cobertura rigurosa y rápida sobre figuras del espectáculo turco. Tu participación, con likes, compartidos y comentarios, es fundamental para que podamos continuar llevando estas historias al español con rigor y estilo. En síntesis, aquella noche en Nianta dejó escenas y silencios que, combinados, dan forma a una intriga que promete prolongarse. Los próximos días serán determinantes. Una fotografía nueva, un post, o incluso una declaración escueta podrían esclarecer si lo vivido fue el germen de una alianza artística o el reflejo de una relación privada que ambos prefieren resguardar. Por ahora, el barrio guarda sus luces y sus sombras, y los protagonistas guardan su versión hasta nuevo aviso. Desde K-pop seguiremos cada pista, cada gesto y cada palabra, para ofrecerles a ustedes, lectores y espectadores, el relato completo cuando se confirme. ¿Quieres que sigamos esta historia minuto a minuto y publiquemos actualizaciones conforme aparezcan pruebas o declaraciones? Comenta abajo y únete a nuestra comunidad en K-pop para no perderte nada. Tu opinión cuenta. Dinos si prefieres una cobertura más centrada en lo profesional o en lo humano, y adaptaremos nuestras piezas para ti. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.